a contar un poco esto que es la elaboración de políticas de lenguas de la provincia del Chaco referida a los pueblos originarios, desde un lugar particular, porque estamos hablando de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, que es, en cierta forma, el organismo o espacio estatal que se hace eco de las demandas de los 3 pueblos indígenas de Chaco con respecto a esta necesidad de los hablantes de las lenguas de contar con una ley que las reconozca. Ya que el único antecedente previo que tenemos es la llamada Ley del Aborigen Chaqueño, que es del año 87, y que es la que da origen, entre otras cosas, entre otros derechos, a la educación bilingüe intercultural. Como antecedente de lo que sería también la ley de oficialización de las lenguas indígenas, tenemos a la Ley de Educación Plurilingüe, que es la primera que menciona a la diversidad de lenguas que se dan en el espacio, en el pluriverso, como dice Lichi, Chaco. Un poco esta presentación, como no soy lingüista formada, voy a hacer algunas transgresiones porque vamos a hablar de 2 aspectos de las políticas. Uno que tiene que ver con las políticas interlingüísticas, es decir, esta cuestión del estatuto de las lenguas indígenas, y por otro lado, las políticas intralingüísticas, que tienen que ver con las regulaciones propias al interior de las lenguas y todo el proceso de trabajo, que es lo que van a explicar Marcos y Ricardo. Vamos entonces a esta ley que aparece casi 20 años después de la sanción de la Ley del Aborigen Chaqueño en el año 2010, la 6.604, que es la Ley de oficialización de las lenguas Wichí, Com y Mocoit. Y yo les quiero mostrar un poco lo que dice la ley, porque es una ley cortita. Me parece que cerré el archivo. Bueno, la tecnología a veces nos juega en contra. Es una ley muy cortita, pero tiene varias virtudes. Primero, el artículo primero reconoce a las lenguas Com, Wichí y Mocoit, que son, por un lado, por primera vez nombradas como sus comunidades las nombran, no nombradas como las nombraban otras comunidades. En la Ley del Aborigen Chaqueño, por ejemplo, aparecen referencias a los pueblos Mataco, Mocoví y Toba, que son los nombres que le dan otras comunidades, ¿no? Y aparecen como lenguas cooficiales con el castellano español, que esto también es toda una novedad en el campo legislativo, ya que el castellano o el español no aparece referido en otros documentos como lengua oficial, se la da como lengua oficial de hecho, ¿no? Además, si ustedes miran el artículo 2, van a ver que esta lengua
le corresponde o pretende impactar en todos los ministerios, en todas las áreas de la vida, no solo en educación. Y le permito un poquito que lean. No sé si se alcanza a ver, es muy fea la copia. Y allí menciona una institución creada por la Ley del Aborigen Chaqueño del año 87, que es el Instituto del Aborigen Chaqueño, que es un ente autártico que cuenta, como ya contó Lichi hoy más temprano, con representación de los 3 pueblos, y que es el ente gestor, de alguna manera, de las distintas comunidades indígenas. El artículo 3 crea el Consejo Provincial Asesor de Lenguas Indígenas, que es el organismo técnico-político que tiene que analizar justamente cómo se va a llevar adelante esta política de lenguas, que tiene que asesorar con respecto a esa política de lenguas. A ver si podemos bajar y mostrar un artículo más. Y quiero mostrarles esto que tiene que ver con una disposición transitoria, pero que dice el Poder Ejecutivo, y aquí menciona específicamente los ministerios que van a estar involucrados: el Ministerio de Educación, en coordinación con los poderes legislativos, judicial, organismos autárticos y descentralizados, implementarán paulatina y progresivamente los planes y programas de capacitación y habilitación lingüísticas de los agentes públicos y para traducción de la normativa vigente a efectos de lograr la igualdad plena de los ciudadanos y ciudadanas en lo relativo a deberes y derechos lingüísticos en todos los ámbitos. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a hacer. Pestaña actual. Bien, este lo dejamos para después. Como ustedes pueden ver, una ley muy sencilla, pero que cubre absolutamente todos los ámbitos, todos los planos, y que marca un estatuto real de cooficialidad de las lenguas, con un programa que queda allí aludido a través de los distintos organismos estatales, y a través del Consejo Asesor y a través de los mismos pueblos, en el desarrollo de esa ley, en la aplicación, en la formación de personas que puedan desempeñarse en los distintos ámbitos o que puedan actuar de mediadores en los distintos ámbitos. Esta ley tiene un decreto reglamentario que sale en 2011 y que además aclara un poco lo que se entiende como lengua oficial en uno de los considerandos, que me pareció interesante mencionarlos. Dice que se entiende por lengua oficial, porque obviamente una vez que salió como lenguas cooficiales, hubo quienes empezaron a hacerse preguntas con respecto a qué implicaba la oficialización. Entonces, en la reglamentación se aclara que se entiende por lengua oficial aquella que puede ser utilizada a todos los efectos y por todas las personas como forma de comunicación habitual y legal para todos los trámites usuales en el ámbito judicial y en el administrativo, como lengua del Estado y de la educación pública, desde la inscripción en el registro civil hasta las argumentaciones del proceso judicial. Y quisiera mostrarles algo más de este decreto reglamentario, que es producto del trabajo con los 3 pueblos. No, perdón. 257.
Ni con los anteojos veo, ¿eh? A esta distancia. Sí, exacto, es grave. Bien. Bien, que este decreto de alguna manera establece un programa a desarrollar con las comunidades, con los 3 pueblos, ¿no? De modo tal que en aquellos contextos en los que las lenguas están en proceso de desplazamiento, no queden como en otros casos, como una lengua simbólica solamente para el contexto escolar, sino que se comience a producir, por un lado, la aceptación de aquellos que todavía son reticentes a la cooficialidad de las lenguas, pero por otro lado a la difusión plena de las lenguas indígenas. En este sentido, cuando se sancionó la ley de medios, un efecto muy importante fue las radios que empezaron a transmitir algunos programas desde las propias organizaciones indígenas y de los pueblos indígenas. Y esto hace que, de alguna manera, las lenguas empiecen a revitalizarse, fortalecerse, sobre todo en aquellos contextos en donde se está produciendo un desplazamiento, ¿no? Bien, volvemos a la presentación. Bof. Bueno, si está pata para arriba, ¿a quién le importa? Bien. No sé qué hice. Ojalá hubiera sabido. Bien. Entonces, como dijimos, esta ley tiene un impacto, la ley de oficialización tiene un impacto en los ámbitos de la justicia, en los ámbitos de la salud, en los ámbitos de la administración y no solo en la educación. Aunque la educación es muy importante para las comunidades indígenas y mucho ha pasado y sigue pasando por el ámbito educativo porque es un espacio que prestigia de alguna manera a las lenguas indígenas y que les permite la transmisión de sus culturas y de sus lenguas desde una temprana edad, ¿no? Traigo a colación esta ley porque representa en cierta forma un momento en el proceso de visibilización de los pueblos originarios, marca, junto con otra normativa que se produce en forma paralela, complementaria en esta misma época, un quiebre ideológico, un cambio de paradigmas con respecto a lo que es todo lo que tenga que ver con normativa de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque es en este momento, 2010, cuando se sanciona la ley de oficialización de los pueblos indígenas, que contamos ya con una dirección de interculturalidad, con representantes de los distintos pueblos indígenas en el ámbito de la educación, que se han afinado, se han establecido unos mecanismos de consulta con las distintas comunidades, desde la práctica, como decía esta mañana en una charla previa, como decía Lichi, a los banquinazos, cómo se podía. No fue nada de manual, sino a partir de las necesidades, a partir de las demandas de las luchas de las propias comunidades, a partir de este compromiso con la reparación histórica
a partir de pensar al Estado como un equilibrador y restituidor de derechos, en una situación donde las comunidades se encontraban en total asimetría con respecto a los demás habitantes. Entonces, esta ley marca, digamos, un hito en este momento, marca esa ruptura, junto con otras resoluciones que se toman más o menos por la misma época y que tienen que ver con establecer también la primera escuela de gestión, en ese momento, de gestión social indígena, con un director indígena, toda una revolución, al que siguieron otros directores y docentes indígenas y contar con un consejo indígena que asesore las escuelas. Todo un cambio, todo un desafío, como una de las formas de empezar a realizar, a llevar a la práctica también esto que se decía en la ley de lenguas, en la ley de oficialización de lenguas, de convertir a la EBI realmente en bilingüe. Porque hasta aquí, si bien hace 30 años que se empezó con la educación bilingüe intercultural, no siempre esta educación bilingüe intercultural fue realmente bilingüe. Tuvimos etapas en las que realmente la lengua indígena era como una prótesis. Era para aquellos casos donde ya no se entendía. Se la usaba para traducir algo, para dar órdenes, pero no realmente para enseñar. Y bueno, este es el desafío de esta etapa, que realmente esa educación sea bilingüe. Y en eso están las comunidades. Esta ley en el 2010 marca esa ruptura de paradigmas que les decía hoy con respecto a esa visión folclorizante que tuvimos durante buena parte de los 90 con respecto a las comunidades indígenas, como hacedores de artesanía, como parte de la diversidad, como un adorno. En 2010, junto con esta ley, se empieza a discutir la Ley de Educación Pública de Gestión Comunitaria, como finalmente salió sancionada en el 2014, y que tiene un decreto reglamentario que salió este año, en febrero de este año. Esta ley, ¿por qué la traigo a colación? Porque también va aclarando buena parte de la forma en la que se va a realizar esta ley de oficialización de lenguas en las instituciones educativas, al darle el poder realmente a las comunidades a decidir su currículum, a decidir los contenidos, a decidir cómo se va a trabajar. En algunos ámbitos la denominan la Ley de Educación Indígena, y en cierta forma es así. Esta ley es una de las patas realizativas de la Ley de Oficialización de Lenguas y, por supuesto, un proyecto integral de educación. La otra pata realizativa es el Consejo de Lenguas, que es el que tiene que tomar decisiones con respecto a las lenguas propiamente dichas. Y las otras patas realizativas son las instituciones formadoras de docentes en este proceso. A mí me gustaría mostrarles un poco con esto que dice proceso para llegar a la Ley 7446, cómo se fueron dando todas estas gestiones y distintas normas que acá no mencionamos en todo este proceso. Yo no sé si se alcanza a leer, pero ahí pueden ver que arranca
todo este proceso arranca en noviembre del 2010, cuando ingresa un proyecto de ley al Poder Legislativo. Ese proyecto de ley es discutido en Cámara de Diputados por pedido de IDACH, del Instituto del Aborigen Chaqueño, pasa a consulta de las comunidades, se convoca en 2011 a la docencia, el IDACH convoca a la docencia indígena para conformar una comisión de seguimiento de la ley. Después se llevan a cabo consultas a través de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, 2011. También a través de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo se realizan talleres y foros desde el 2010 al 2014. Fíjense ustedes la cantidad de localidades y la cantidad de consultas. Durante 2013 y 2014 se hicieron mesas de trabajo entre los poderes ejecutivos y legislativos, junto a la Comisión de Seguimiento de Docentes Indígenas y el IDACH, para redactar el texto final, donde se cambia el título de la ley. Y finalmente, el 14 de agosto de 2014 se sanciona la ley por unanimidad en Cámara de Diputados. En octubre de 2015, la Comisión de Seguimiento, junto a la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, terminan de redactar esta ley. En el año 2016 se realizan mesas técnicas entre el IDACH, la Comisión de Seguimiento del Ministerio de Educación, para unar criterios en la letra final de la reglamentación. Bueno, esto que está documentado porque se encuentra en una página del Ministerio de Gobernación, muestra o ilustra perfectamente el proceso que se ha seguido en la elaboración de todas estas normas y el rol que ha jugado en este proceso la Subsecretaría de Interculturalidad en poner en contacto, en consultar, en intervenir, junto con otros organismos, junto con el IDACH, junto con o a partir de las demandas de las comunidades y junto a todas las instancias de gobernación. Bueno, es un proceso en construcción, esto es evidente, hay cosas que faltan. Muchos han dicho a partir de la ley de oficialización que, bueno, que responde a una necesidad, pero que no se plantea en esa ley, por ejemplo, lo que es la enseñanza de lenguas indígenas en distintos contextos. Pero en realidad esa ley, la ley de gestión social comunitaria, la ley de educación indígena, como lo mencionan algunos, van subsanando o van complementando o van afinando estos procesos de toma de decisiones con respecto a cómo se van a enseñar las lenguas, cómo se van a gestionar a nivel de las instituciones. El decreto 309, por ejemplo, que salió este año, especifica algunas de estas cuestiones. Nosotros a nivel Ministerio de Educación al menos, pensamos de que estamos realmente dentro de lo que es una interculturalidad crítica, porque se trata realmente de equiparar las situaciones de desigualdad que había. Se trata de superar instancias paternalistas que hubo en otras épocas. Se trata de trabajar con y para las comunidades indígenas. Y en definitiva se trata un poco de esto que Lía había planteado en aquel seminario de lenguas y políticas en Argentina y el Mercosur, y que aparece publicado por suerte, bien
bien formulado en la presentación de las actas de ese encuentro, y que era aquello de que los organismos del Estado asuman una función orientadora, reguladora, de generación y sostén de iniciativas, que asuman el papel que les cabe en la definición, ejecución y mantenimiento en el tiempo de una política lingüística. Bueno, creemos que de alguna manera con estos espacios claves dentro de los ministerios y aquellos que se tengan que formar a futuro, y con estas normas se está haciendo eso. Nada más.